de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El que tiene la llave de David. Señor, ¿cómo así que el que tiene la llave de David? El que tiene la llave de David. Bueno, el que tiene la llave de David es Jesús. Pero ¿para qué es la llave de David? ¿Y cuál es la llave de David? ¿Para qué sirve la llave de David? ¿Por qué Jesús tiene la llave de David? Porque una cosa es leer, y a veces leemos y todos hemos dicho, hemos escrito, hemos estudiado el Apocalipsis, lo he leído 1000 veces esa palabra, pero llega un momento en que algo lo tranca ahí, y como que ahí hay un tesoro escondido, ahí hay algo guardado que Dios quiere revelarle, y empieza uno eso en el Señor. Señor, la llave de David. ¿Cuál es la llave de David? ¿Para qué sirve la llave de David? ¿Por qué Jesús tiene la llave de David? Y entonces usted empieza a pedirle revelación a Dios, empieza a orar, empieza a buscar, empieza a escudriñar, porque la palabra tiene tesoros escondidos. Hay puertas, con puertas que si usted logra entrar a ella, en la palabra, Dios tiene una bendición para usted, una revelación para usted. Cuando Dios, óigalo bien, cuando Dios hace un pacto, Él no lo rompe nunca. Cuando Dios decide hacer un pacto con alguien, Él no lo rompe nunca. Dios hizo un pacto con David aún antes que naciera Jesucristo, y después en el Apocalipsis, ya en el fin, todavía se está hablando del pacto que Dios hizo con David, y todavía dice que está ahí presente, activa, sin pasar de moda una llave, la llave de David. Hermanos, Dios quiere que establezcamos obras, que establezcamos ministerios, que establezcamos iglesias que hagan pacto con Dios y que permanezcan. Iglesias no que se abren y se acaban, ministerios que se levantan y que después se derriban. No, ministerios que permanecen a través de un pacto que Dios hace con nosotros y que confirma por la eternidad. Hay un pacto que cuando Dios lo hace, y lo hizo con David, de edificar casa, de establecer el reino de Dios, era eternamente, no era pasajero. Y yo me he dado cuenta que han pasado años de los años, 2000 años, y todavía Cristo no ha pasado de moda, y todavía el reino de los cielos se sigue extendiendo, y la palabra se sigue predicando, y hombres y mujeres se levantan, y se acaban generaciones y se mueren, y se levantan otras generaciones que predican la palabra del Señor. Porque Dios ha establecido un pacto eterno. Ya hablamos que cuando Dios habla y hace un pacto, lo hace eternamente. Isaías capítulo 22, versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ojo, hay algo en una llave, en la llave de David, que la tiene en estos momentos Jesús, que sirve para abrir y para cerrar, que sirve para abrir puertas y para cerrar puertas. Y vuelve y aparece en Filadelfia, que cuando Jesús tiene la llave de David, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Tenemos que entrar en el reino. Cuando se habla de David, se habla de reino. Si tú puedes llegar al reino, hacer que tus negocios entren en el reino, si tú puedes caminar en el reino de Dios, entonces tú tendrás una llave para abrir puertas y para cerrar puertas. Abrir puertas de bendición, cerrar puertas de maldición. Abrir puertas de prosperidad, cerrar puertas de ruina. Abrir puertas de felicidad, abrir puertas de salud y cerrar puertas de enfermedad. Gracias por ese amén. Y lo más lindo es que si usted no aprende a andar en el reino y a saber con estrategias cómo abrir puertas y cerrar puertas, detrás de las puertas están los tesoros escondidos. Si usted no sabe cómo utilizar las llaves del reino, entonces no puede tener acceso a los tesoros. Mire lo que dice la Biblia, Isaías 45:3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre.
Ojo, si usted entiende, si usted aprende por revelación a caminar en el reino y saber que Jesús es la puerta, que tiene una llave que va a abrir tesoros escondidos para ti, cosas guardadas que todavía están allá escondidas desde antes de la fundación del mundo para ti. ¿Cuánto quieren los tesoros escondidos? Los secretos muy guardados. Yo le doy gracias al Señor porque lo apostólico y lo de los 5 ministerios estuvo escondido por 1800 años, pero nosotros con la llave del reino ya la abrimos. Estamos entrando ahí a un mover de los 5 ministerios. Ya no está escondido para nosotros, aunque muchos no lo vean. Nosotros ya entendimos, metimos la llave del reino y entramos en el mover de los 5 ministerios. Por eso en la iglesia de Filadelfia dice: aunque tengas poca fuerza, aunque no seas grande, has guardado mi palabra, has sido fiel a mi palabra. No hemos mochado los 5 ministerios, porque los 5 ministerios son de Dios. Por eso esta iglesia es una iglesia apostólica que cree en los 5 ministerios. Y aunque tengamos poca fuerza, óyelo bien, aunque tengamos poca fuerza, hemos guardado su palabra, hemos sido fieles a su palabra, no le hemos quitado a lo que dice su palabra. Y Dios saca la llave del reino y abre unas puertas, abre unos tesoros escondidos para que nosotros entremos. Y dice: yo abro una puerta que nadie puede cerrar. Porque cuando tú te conectas al propósito de Dios, a su palabra, Dios abre puertas que nadie puede cerrar, porque Él mismo es la puerta. Jesucristo mismo dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta y tengo una llave. Y a quien Él quiere la da, y a quien Él no quiere no la da. Y es una llave maestra que abre puertas. Óigalo bien. Es una llave maestra que abre puertas. Nada se cierra para los que tienen la llave de David. Es llave de reino. Y cuando tú tienes una llave de reino, donde metes la llave, es una llave maestra que abre cualquier puerta, que abre cualquier cerrojo, porque el que está ahí es Jesús delante de ti con la llave. Y tú abres y buscas y encuentras los tesoros escondidos. No puede haber ruina, no puede haber pobreza, no puede haber enfermedad, porque cuando viene la enfermedad, tú sacas la llave maestra de la salud, de la sanidad, y la metes y entras y coges de los tesoros escondidos. Y si necesitas sanidad, recibe la sanidad. Si necesitas prosperidad, recibe la prosperidad. Si necesitas bendición, recibe la bendición, porque solamente tenemos que tener llave de reino. Y dice la Biblia: Dios pone puertas abiertas. Y ahora Jesús tiene la llave de David. Si estás conectado a Él, tienes la conexión con esta llave. Cuando tú te conectas a Jesús, hay gente que quiere las bendiciones de Jesús, pero no conectarse a Jesús. Hay gente que va a la iglesia por un interés, mas no quiere conectarse a Jesús. Pero cuando tú te conectas a Jesús, tienes la llave de Jesús. Tienes la llave de reino. ¿Cuántos saben que Dios nos está abriendo puertas a las naciones? Puertas a las ciudades. Jamás nos imaginábamos. Estaba yo leyendo la prédica que hace como 2 años dije yo de las puertas, y yo decía: Dios nos va a abrir las puertas de la televisión. Y lo dije, más de uno diría: qué mentiroso. En esos momentos ni en televisión salíamos. Ya cuánto llevamos saliendo en televisión, porque cuando usted se conecta al reino, usted puede profetizar y sacar llaves maestras. Y Dios, nos metimos con Dios, el Señor abrió la puerta, metimos la llave y Él nos dio el tesoro escondido. Un tesoro escondido, la televisión. En estos momentos acaban de llevar nuestros mensajes a Europa. Ya tenemos nuestros mensajes en Europa, en Austria, en Francia.